Soy la luz blanca de la luna, por la que Jasper abandonó a su familia para casarse. Pero cuando tenía 6 meses de embarazo, él me engañó. En la sala privada, él estaba besando a una chica joven y hermosa, mientras la multitud se reía. Algunos lo envidiaban por casarse con la belleza escolar, imaginando que pronto se estabilizaría con esposa e hijo. Encendió un cigarro, y mientras el humo salía, se burló: Vera es buena, sí, tierna, hermosa. Pero cuando pienso en todas las dificultades que pasé, dejando a mi familia para crear mi propio negocio solo para casarme con ella, me siento como un tonto. Ahora, cuando la miro, ella es solo, lo que sea. Tímida, insulsa, aburrida. Volvió a besar a la chica a su lado, acariciándole la cara juguetonamente. Eres mucho mejor. No necesitas que te dé un nombre. Juega como quieras. Pero él olvidó que Vera, aunque tímida e introvertida, guardaba rencor y devolvería cada agravio. Estaba sosteniendo una pastilla para la resaca que había comprado cuando pasé por la farmacia en una mano, y un paraguas mojado en la otra. Todavía había un mensaje de Jasper en mi teléfono, enviado 1 hora antes. Esposa, bebí demasiado, ¿puedes venir a recogerme? Era el mismo tono familiar, lastimero y coqueto. La luz amarillenta del pasillo bañaba todo con un brillo tenue y ambiguo. Este era un club privado de lujo. Jasper solo había recuperado el acceso a él después de romper con su familia para crear su propio negocio. La privacidad era incuestionable. Tal vez por la luz tenue, tropecé al cruzar la gruesa alfombra. Me tambaleé unos pasos antes de detenerme. Mi corazón latía con fuerza, y sujeté mi barriga hinchada. Luego, mi dedo anular izquierdo se aflojó, y sentí como si una aguja atravesara mi corazón. El anillo de bodas, el que Jasper diseñó y fabricó con sus propias manos, se cayó. Nunca me lo había quitado en 3 años de matrimonio. Incontables veces en la cama, él sostenía mi cuerpo flácido, besaba suavemente mis dedos y decía: «Qué hermosa, Vera, eres hermosa en todas partes. Solo tú mereces llevar el anillo que hice». Y ahora, de repente, se deslizó. No hubo advertencia, solo como una hoja seca cayendo de un árbol en otoño, tan natural, tan inevitable. Me agaché, buscando rápidamente. En la luz tenue, todo lo que vi fue negro. Aparte de la alfombra larga de felpa, no se veía nada más. La puerta de la sala privada estaba entreabierta, y podía escuchar las voces de jóvenes dentro. Estaban jugando a verdad o reto. Parecía que alguien había perdido y lo estaban incitando a beber. «Jasper, no puedo beber más. Por favor, ayúdame, ¿lo harás una vez? Esta noche te lo compensaré». La voz de la chica era tan dulce como la miel, con un tono coqueto. «Pequeña mentirosa, dijiste que me lo compensarías anoche». ¿Quién empezó a llorar a mitad de camino? La voz del hombre se elevó perezosamente, con una clara indulgencia mezclada. Igual que las veces que solía molestarme. Soy una persona con extrema inseguridad. Incluso el más mínimo ruido en un ambiente tranquilo hace que mi corazón palpite incontrolablemente. Vera, eres tan tímida, hasta el cierre de la puerta un poco más fuerte podría asustarte. Vera, no tengas miedo, solo fue la taza de agua que se me resbaló de las manos. Me envolvió cariñosamente en la manta, atrayéndome hacia su abrazo, riendo suavemente mientras acariciaba mi espalda tensa. Vera, eres como un conejito. De ahora en adelante seré aún más suave contigo, ¿vale? Me aseguraré de que nunca te asustes. Extrañamente, me relajé, poco a poco, bajo su toque reconfortante. Bajé mi guardia lentamente, dejándole entrar en el espacio seguro de mi corazón. A lo largo de los años, cada vez que mostraba signos de miedo, incluso ansiedad leve, me envolvía en una manta y me abrazaba, ayudándome a reconstruir mi sentido de seguridad. Hasta ahora, cuando ese espacio seguro se desplomó, mi corazón se sintió vacío. Las lágrimas cayeron inesperadamente. El dolor me golpeó como una ola, después de un mes de calma, inundándome sin piedad. Sí, un mes. Sabía sobre la aventura de Jasper desde hace un mes.
También estaba lloviendo ese día. El clima en la ciudad capital cambia drásticamente cada día a medida que el otoño se instala. Había programado una consulta prenatal con antelación, usando un abrigo grueso mientras esperaba que Jasper me recogiera. El hombre que debería haber regresado a las 2 de la tarde aún no había aparecido a las 3. A medida que se acercaba la hora en que habíamos acordado, lo llamé. Cuando respondió, su voz estaba ronca, pero aún era suave y paciente. Lo siento, esposa. Estoy en una reunión con una empresa extranjera, y me he tenido que quedar hasta tarde. ¿Puede mi asistente llevarte hoy? No me gustaba tener extraños cerca, aunque fueran sus asistentes, a quienes había visto muchas veces. Pero últimamente, él había estado tan ocupado que solo llegaba a casa después de que yo me quedara dormida, y se iba antes de que despertara. Solo el calor residual a mi lado me recordaba que había llegado la noche anterior. La última vez que lo vi fue el día anterior. El hombre se veía completamente agotado, abrazándome lastimosamente mientras su cabeza peluda se frotaba contra mi cuello. Como un perro lobo pidiendo afecto a su dueño, decía que la empresa iba a salir a bolsa y que no tenía tiempo para acompañarme ni a mí ni al niño. Se quejaba por un beso, diciendo que lo compensaría por su ausencia. Cuando lo pensé, mi corazón se suavizó, y le recordé suavemente, está bien, pero recuerda descansar. Tu salud es lo primero. Se rió al otro lado del teléfono, enviando un fuerte beso a través del receptor. Entendido. Te escucharé, esposa. En la gala benéfica de anoche, tomé una foto de las alas de Ángel. La traeré esta noche. Mi rostro se sonrojó de alegría. Las alas de Ángel eran mi pieza favorita de un maestro artista. Era la única obra de la serie, Libertad, que se había subastado. Había estado mirando su foto en la revista durante tanto tiempo. Y fue él quien, al notarlo, se rió y me atrajo hacia su regazo, diciéndome que lo apoyara, que la traería para mí. Por ese collar, realmente lo animé durante bastante tiempo. Al final, mi lengua estaba insensible, mis labios hinchados y mis piernas tan débiles que apenas podía estar de pie. Solo entonces bajó la voz y me levantó, colocándome en su regazo. Tonta Vera, nadie más merece este collar más que tú. Pero al final, ese collar nunca llegó a mi cuello. Mientras miraba los resultados de la consulta prenatal, mirando felizmente el feto con manos y pies, ese hombre, que antes se quejaba de su apretada agenda, ahora estaba en la consulta de ginecología al lado, abrazando a una chica llorando. Es solo una ruptura del cuerpo lúteo por sobrecarga. Nada grave, solo preste atención a la frecuencia de las relaciones sexuales, manténgase limpia y evite por un tiempo. La chica gimió de dolor, apoyada en Jasper, arrullando y aferrándose a él. Jasper besó suavemente su frente, acariciando su mano. Nunca había sido la persona de mejor temperamento. Nacido en una familia rica, siempre lo habían colocado en un pedestal desde niño, rebelde y orgulloso en su juventud. Perdía la paciencia por la menor inconveniencia y devolvía cada ofensa. Sus ojos, generalmente llenos de arrogancia o malicia, ahora estaban llenos de ternura solo cuando me miraba. Ahora, había aprendido a mimar a una joven como esta. Estaba en la puerta, con el informe médico en la mano arrugado más allá del reconocimiento antes de darme cuenta. Jasper tenía razón, soy tímida, insulsa. Incluso cuando atrapaba a mi esposo engañándome, mi primer instinto fue esconderme, evitar confrontarlos. ¿Qué estaba pensando? Ah, claro. Estaba preguntándome si Jasper sabía que tenía mi consulta prenatal hoy. Sabía que este era el hospital privado al que había estado viniendo todo este tiempo. Entonces, ¿por qué la trajo aquí, de todas partes? ¿No temía que pudiera verlos? ¿O, era eso exactamente lo que quería? Que yo lo viera. Ahorrarse las explicaciones. Hacer que yo renunciara por mi cuenta. Mi mirada se movió sobre sus cuerpos, presionados tan cerca el uno del otro, y finalmente se posó sobre el collar en el cuello de la mujer. Era el mismo que había visto incontables veces en revistas. Así que también se lo había dado a ella. No recuerdo cómo llegué a casa ese día.
Solo recuerdo la lluvia. Mi teléfono vibró una y otra vez en mi bolsillo, luego se quedó en silencio. No fue hasta que entré en casa que finalmente respondí. La voz de Jasper estaba ansiosa. Cariño, ¿dónde has estado? Lily dijo que desapareciste justo después de la cita. Dime dónde estás, iré a recogerte. Respondí de manera plana, insensible, estoy en casa. Él siguió hablando sin cesar, su voz se volvió borroso. Mis oídos zumbaban tan fuerte que no podía entender ni una palabra. Después de colgar, me cambié de ropa mojada. Solo entonces me di cuenta de lo fría que estaba. A pesar de tener el aire acondicionado a 30 grados, incluso envuelta en una manta en el sofá, mis dientes seguían temblando incontrolablemente. Los minutos se desangraron en horas. La noche cayó. El silencio devoró la casa. Y la puerta nunca se abrió. Algo dentro de mí se rompió. Volqué la mesa de café, los trozos de cristal y las rosas se esparcieron por el suelo, mojadas por el agua de lluvia. Incluso enojada, era cautelosa, solo podía perder el control cuando estaba segura de que la persona culpable no entraría por esa puerta. Rompí todo lo que pude hasta que mi cuerpo cedió y me desplomé en el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta, no tenía frío. Era mi corazón el que lloraba, gritaba, destrozándose por dentro. Mi cabeza daba vueltas. No podía entender que había hecho mal. ¿Cómo alguien que decía amarme tanto podía traicionarme así, y mientras llevaba a su hijo? Durante el siguiente mes, caí en un interminable odio hacia mí misma. Comencé a notar mi barriga floja, mi reflejo demacrado. Me decía a mí misma que era la mujer más inútil del mundo. Y sin embargo, seguí fingiendo. Fingiendo que no había pasado nada. Fingiendo que no sabía. No podía enfrentarme a él. Perdí a mi familia a los 17, y durante los siguientes 8 años, Jasper fue mi familia, mi único apoyo. Tenía miedo de perder incluso a él. Pero la negación no detuvo mis instintos. Aún encontraba rastros de ella, el perfume dulce y nauseabundo adherido a su piel cuando me abrazaba, las manchas de lápiz labial en sus camisas blancas en la lavandería, los rizos castaños en el asiento del pasajero que no eran míos. Cada pista, cada sospecha, era una roca que desgastaba mi cordura hasta dejarme vacía. Por fuera, estaba tranquila. Por dentro, las olas de desesperación golpeaban mi pecho, una y otra vez, hasta que mi corazón comenzó a agrietarse como una pared vieja, desmoronándose, revelando la podredumbre bajo ella. De pie afuera de la sala privada ahora, sentí que la niebla en mi mente comenzaba a levantarse. Las risas dentro continuaban, pero ya no tenía ganas de entrar. Jasper realmente dio en el blanco, hermosa esposa, lindo hijo, amante preciosa. Escuché que su esposa solía ser la belleza de la escuela, tipo reina del hielo. Iba a la misma universidad que su pequeña amante. Una voz juguetona intervino, dulce y aguda a la vez, ¿de verdad? Jasper, ¿tu esposa era mi superiora? Me dijiste que ella era patética. Huérfana de joven, madre muerta embarazada, padrastro abusivo, pensé que debía ser tan sosa. La chica se rió con falsa irritación. Deberías haberme dicho que era tan bonita. Anoche en la cama incluso te pregunté quién era más bonita, yo o ella. ¡Qué vergonzoso! Alguien se burló. Vamos, nunca elijas a una belleza para amante, ¿qué busca entonces? Sí, y solo porque alguien sea pobre no significa que sea feo. Mira a Jasper, puedes ver que su esposa es una belleza solo con mirarle la cara. Las bromas se hicieron más duras hasta que la chica empezó a llorar. Jasper se rió y trató de calmar la situación. Está bien, no la molesten. Es joven, inocente. Déjenla tranquila. En cuanto a Vera, su tono cambió, divertido pero inexpresivo. Es genial, amable, bonita. Pero cada vez que pienso en lo que trabajé para casarme con ella, dejar el negocio familiar, empezar desde cero, solo me siento como un idiota. Ahora que lo miro, realmente no es nada especial. Todo eso de reina del hielo, ¿eh? Por favor. Es solo tímida,
antisocial, aburrida hasta la médula. Honestamente, no sé por qué insistí en casarme con ella en primer lugar. Sus palabras terminaron con una risa desinteresada, como si ni él mismo pudiera encontrar la razón. Un escalofrío me recorrió. Esa pesadilla del pasado, mi dolor, mi vergüenza, se había convertido en chisme en sus labios, entretenimiento para sus amigos. Me había dejado desnuda ante ellos, mis heridas convertidas en su diversión. Y de repente, entendí. La pregunta que me había atormentado durante un mes, ¿por qué me traicionó?, fue respondida por su propia boca. Mi autotortura, mi culpa, mis desesperados intentos de encontrarle un error a mí misma, eran ridículos. El padre de Jasper también había engañado cuando su madre estaba embarazada. Cuando ella lo descubrió, el hijo de la amante ya tenía casi 10 años, casi la edad de Jasper. Su madre nunca se recuperó. Después de años de tormento, se lanzó al tejado. Poco después, su padre trajo al amante y a ese niño a casa. Jasper, de 17 años, se mudó ese día y nunca regresó. Tenía 17 en ese entonces. Vivía al lado de mi casa. Este cambio lo hizo violento, y pelear y causar problemas se convirtió en algo habitual. Solo sabía que el chico que se mudó a mi lado tenía casi mi edad, y como yo, no tenía a nadie que lo cuidara. Así que a menudo le dejaba en secreto algo de medicina para sus heridas fuera de su puerta. No fue hasta más tarde, cuando estábamos juntos, que supe de su situación familiar y la brecha de riqueza entre nosotros. Su padre nunca dejó de intentar recuperar su relación con él, quizás por un pequeño sentimiento de culpa hacia la madre de Jasper. Todos los recursos de su familia estaban enfocados incondicionalmente en él. Hubo un tiempo en que me alejé de él por esto. Fue Jasper quien me encontró, temblando mientras me abrazaba y sollozaba: Vera, puedo perderlo todo, pero no a ti. No me dejes, moriré. Eres la única persona que me importa en este mundo. No pude evitar sentir lástima. Lo seguí a su casa y conocí al hombre que había llevado a su primera esposa a la muerte a través de su aventura. Nos miraba desde su posición elevada. Jasper, si quieres casarte con esta mujer, revocaré todos los privilegios que has recibido de la familia Jasper. Nunca olvidaré la lástima en los ojos de su padre cuando me miraba, y el desdén que le dirigió a Jasper. Dijo: ¿Estás seguro? Una vez que pierdas el brillo de ser el joven maestro de la familia Jasper, cuando solo luches por comida, ganando apenas lo suficiente para comprar un botón en la ropa que ahora llevas, mientras tu hermano menor hereda el negocio familiar y disfruta de toda la gloria, no la odiarás, no la resentirás. En ese momento, Jasper, obstinado, agarró mi mano y me arrastró fuera de la villa, dejando solo una frase: entonces quita todo. En realidad, todo podía ser rastreado. Por ejemplo, había visto a Jasper mirando fijamente la foto de su hermano ilegítimo bien vestido en la sección de entretenimiento de su teléfono. También lo vi apartando mi mano cuando traté de limpiar su cara durante los momentos más difíciles de su aventura empresarial, sus ojos llenos de resentimiento mientras murmuraba borracho: porque él tiene todo. Es solo un hijo ilegítimo. Su madre era la tercera amante que destruyó una familia. Todos se olvidaron de cómo se arrastraron por mi padre entonces. Estos fragmentos se unieron en una línea clara, revelando la verdad. Jasper me odiaba. ¡Qué ridículo! ¿Por qué Jasper me odiaría? Fue su propia elección. ¿Por qué debería poner su insatisfacción en mí? Cobarde. Jasper, tu esposa está embarazada. ¿No temes que ella descubra esto? Después de esas palabras, siguió un breve silencio dentro. Luego vino el sonido de un vaso rompiéndose inesperadamente, seguido por la fría advertencia de Jasper: entonces cállate. Está a punto de dar a luz. No puede haber errores. Pero, desde la rendija de la puerta, Jasper arrojó casualmente la taza rota en una esquina, inclinó la cabeza, su perfil superior ocultaba su expresión. Parecía que la advertencia no era más que una ilusión momentánea. Vi cómo su manzana de Adán se movía mientras hablaba: ella tiene 6 meses de embarazo ahora. Su barriga está así de grande. Además, solo tiene a mí. Incluso si se entera, ¿qué puede hacer?
Observé la figura que una vez amé profundamente, mi cuerpo temblando incontrolablemente, finalmente colapsando contra la pared para apoyarme. Mi mente se llenó de imágenes fragmentadas. Finalmente, todo se detuvo en un día tormentoso lleno del olor a sangre. El hombre borracho y violento. La niña llorando sin cesar. Y la mujer embarazada que abrazaba el cuerpo de la niña. Vera. Vera, corre. Los ojos de la mujer estaban morados y llenos de sangre, como si fueran a sangrar en cualquier momento. Su cabello estaba desordenado, su voz quebrada con un sonido sofocado, mientras detrás de ella, el hombre la golpeaba y pateaba. Su voz, como algo salido del infierno, atravesó el tiempo y cayó en mis oídos. Dijo, estás embarazada. Tu barriga está así de grande por lo que hice. ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres huir? Nunca escaparás de mí, no en esta vida. Ese fue mi pasado. El pasado del que había estado huyendo toda mi vida. Y ahora, sentía como si miles de cuchillas me hubieran atravesado, dejándome inmóvil, observando cómo mi pasado se reproducía sin poder escapar. No. No quiero esto. Después de un largo rato, el ruido dentro comenzó nuevamente. Mientras Jasper besaba la cintura de la chica, rodeado por las burlas de la multitud, lentamente recuperé la suficiente fuerza para moverme. De repente, me reí. La redención en la que una vez creí resultó ser solo otro abismo. Me di la vuelta, retrocediendo por el pasillo oscuro, dando un paso tras otro. Mis pasos se hicieron más ligeros, de pesados a casi despreocupados. Finalmente, me tomé la barriga y comencé a trotar, hasta que volví a la luz. Jasper tenía razón. Era tímida e introvertida, pero también nunca olvidé una ofensa. Cuando le mostré mi suavidad, solo para que la convirtiera en un arma en mi contra, debió haber sabido que nunca lo perdonaría. Dean. Era Jasper. Esposa, mañana es nuestro 3er aniversario de bodas. Tengo una sorpresa para ti. Con amor, tu esposo. Borré el mensaje sin expresión y sin vacilar, tomé un taxi y me fui. Dormí mejor que nunca en un mes. Cuando Jasper llegó a casa, yo estaba en el balcón recortando las flores. Mabel, la sirvienta, acababa de regresar de sus vacaciones en el campo y estaba secando el agua de las macetas mientras me contaba historias de su viaje. Me reí, y Mabel sonrió satisfecha. La señora no se reía así desde hace un tiempo. Ah, aquí está el señor. Incluso en nuestro aniversario, vuelve para estar con su esposa. Miré al hombre en el jardín de abajo, sosteniendo flores. Estaba frunciendo el ceño mientras revisaba cuidadosamente su ropa en el espejo retrovisor del coche, las rosas en sus brazos aún cubiertas de rocío y vibrantes. Llevamos tanto tiempo casados, y él aún se esfuerza por lucir lo mejor posible para su esposa. Mira, incluso está rociando perfume. Él realmente ama a la señora. ¿Me burlé? Él solo era un hombre que temía que su esposa notara sus defectos después de jugar demasiado. ¿De qué están hablando tan felices? Jasper se levantó rápidamente, su apariencia desordenada de la noche salvaje ahora meticulosamente arreglada, luciendo fresco. Llevaba el traje negro de diseñador que le había comprado, que hacía que sus hombros anchos, cintura estrecha y largas piernas destacaran, sus brazos musculosos hinchados de fuerza. Nada. Solo estábamos diciendo lo buena que es su relación con la señora. Señor, pase tiempo con la señora. Yo prepararé el almuerzo. Mabel sonrió y se fue, dándonos espacio. Jasper levantó una ceja, sonriendo con los ojos mientras caminaba hacia mí y dejaba las flores, luego me abrazó. Mabel es tan pensativa, siempre presenciando mi amor por ti. Levanté mi mano para empujarlo, el fuerte aroma de su perfume no era suficiente para cubrir la nauseabunda dulzura del perfume de otra mujer. ¿Te quedaste otra vez en la oficina anoche? Me giré para mirarlo, encontrándome con sus ojos. Sí. Después de terminar el trabajo, ya eran las 2 de la mañana. Simplemente me quedé a dormir en la oficina. Esposa, te extrañé tanto. No puedo dormir sin abrazarte.
Tomó mi mano, frotando su cabeza contra ella en un gesto que se sentía a la vez lamentable y libre de culpa. Sonreí levemente. Es así. Anoche llovió, y me preocupaba que te mojaras, así que te llevé un paraguas a la oficina. Pero el personal me dijo que ya te habías ido. Jasper se quedó congelado por un momento. Retiré mi mano suavemente y me senté en el sofá, evitando su mirada. De repente, caminó rápidamente hacia mí y me abrazó fuertemente, su voz ahora cautelosa. Lo siento, cariño. El CEO de Isen dijo que hubo un problema con el contrato anoche, y tuve que atender a los clientes hasta tarde. Bebí demasiado y terminé en un hotel al azar. No quise ocultártelo, solo me preocupaba, con el bebé y todo. Su voz se desvaneció, y su rostro comenzó a mostrar una expresión de dolor. Como si él fuera el buen esposo, incomprendido y trabajando duro por su esposa e hijo. Luché brevemente, pero no pude zafarme. Finalmente, dije, tu perfume de durazno me está abrumando, Jasper. No me gusta el durazno. Ya lo sabes. En el momento en que salieron esas palabras de mi boca, el cuerpo de Jasper se tensó. El dolor fue reemplazado por entumecimiento. ¡Qué maravilloso! Ahora, podía enfrentarme a él con un corazón tan tranquilo como el agua. Al día siguiente, Jasper estuvo a mi lado todo el tiempo. Se duchó y se cambió, sonriendo mientras explicaba, anoche había una asistente femenina en Isen. El perfume debió habérseme transferido accidentalmente de ella. No había rastro del nerviosismo habitual al tratar de encubrir una aventura. Nunca supe que sus habilidades para actuar eran tan buenas. Sonreí y asentí, dejando que el asunto pasara. Jasper incluso le dio el día libre a la ama de llaves, diciendo que quería pasar el día a solas conmigo. Insistió en hacer todo él mismo, incluso cocinar, aunque ambos sabíamos que no tenía hambre. Lo observé a él ocupado en la cocina. Por un momento, sentí que éramos recién casados de nuevo. Cuando luchaba por dormir y me sentía agotada todo el tiempo, él siempre cocinaba para mí, asegurándose de que comiera incluso cuando estaba abrumado por el trabajo. Si tan solo su teléfono no hubiera estado zumbando constantemente. Frunció el ceño mientras colgaba la última llamada. En su distracción, 2 alitas de pollo se quemaron en la olla. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Eran algunas fotos y un archivo. El fondo de las fotos era la oficina de Jasper. Una joven estaba inclinada sobre su escritorio, su falda ajustada a su vida. El hombre tenía la cremallera bajada, y sus cuerpos estaban pegados, su contención y su placer entrelazados. Una ola de náuseas me golpeó. Toqué mi pecho y me di cuenta de que no sentía nada en absoluto. Tal vez eso era algo bueno. Eres solo una mujer vieja sin valor. Llévate a tu bebé y muérete. Él podría tener hijos conmigo. Acabo de hacerme una revisión, y adivina, si lo vio, te querría a ti. El mensaje iba acompañado de una ecografía. Ya está harto de ti. Me dijo que si no fuera por tu bebé, ya te habría divorciado hace mucho. Se queda por responsabilidad. Déjalo ir. La ignoré, pero quedó claro que ella había usado el teléfono de Jasper para traerme aquí. Las intenciones de la chica eran tan obvias, pero fue una lástima. Ella entró a una universidad prestigiosa, con un futuro brillante, pero eligió este camino. Guardé las fotos y abrí el archivo de la cuenta extranjera. Era la información de la chica. Gigi tenía 20 años, era hermosa y ingenua, con un pasado problemático. Su abuela había fallecido, su madre murió joven mientras estaba embarazada, y tenía una madrastra cruel y un padre. Fue Jasper quien la salvó. Hace 2 años, durante un evento benéfico cuando la empresa de Jasper iba a salir a bolsa, hubo un percance con los suministros de ayuda destinados a las montañas. Jasper fue personalmente a resolver el problema, y en el proceso, la salvó, la chica cuyo padre planeaba venderla a un anciano viudo. Jasper apareció ante ella como un dios. La trajo de vuelta a la ciudad, la sacó del barro y pagó su educación. Era natural que se enamorara del hombre que la había rescatado.
Ella es igual que tú. Un mensaje de la cuenta extranjera. ¿Me burlé? Ella todavía tenía el descaro de bromear. Respondí, yo no soy la tercera en discordia. Probablemente no dijo nada, pero después de una larga pausa, respondió, ¿acaso tiene algún tipo de complejo de Salvador? ¿Por qué siempre quiere rescatar a estas mujeres? Mientras comíamos, la cuenta extranjera seguía enviando mensajes, ahora con tono de frustración. ¿Debería ayudarte a vengarte de él? Acabo de hackear la computadora del idiota. Hay cosas jugosas que puedo publicar en el foro de esa chica en su escuela. Olvídalo, el verdadero problema es el hombre que está comiendo mierda afuera, no la mierda en sí, ¿verdad? ¿De qué están hablando? Se ven tan felices. Jasper colocó los platos sobre la mesa. Sabía que tenía un amigo especial, alguien que nunca se veía, con movimientos impredecibles. Sonreí y me acerqué a la mesa. Solo contaba una historia sobre salvar gente del burdel. Jasper cuidadosamente sacó mi silla y me ayudó a sentarme. ¿Qué tiene de interesante eso? Mi esposa no come mi comida desde hace tanto tiempo. Mientras me sentaba, me besó la frente. Pensando en la foto que Liggy me había enviado, de repente sentí una oleada de náuseas, y mi estado de ánimo se deterioró inmediatamente. Sin pensarlo, solté, las historias de la vida real siempre son más interesantes. Un hombre se encuentra con su amada esposa en un club, luego, años después, lleva a su amante al mismo club. ¿Qué piensas? ¿Ese hombre tiene algún tipo de fetiche de Salvador? La mano de Jasper tembló. Mientras vertía la sopa, el tazón se inclinó, derramando la sopa sobre su mano. Lo observé torpe, corriendo a la cocina para lavarse las manos. Cuando regresó, tenía una ampolla de agua en el dorso de su mano. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y lo observé de pie, sin saber qué hacer, congelado por un rato antes de hablar. Cariño, ¿escuchaste algún rumor? Sacudí la cabeza, sonriendo forzadamente, y dije, comamos. La pantalla de mi teléfono todavía mostraba el mensaje de Liggy, ¿crees que él pasará tu aniversario contigo como corresponde, o estará fuera con ella? Jasper nunca salió con Liggy. Cuando se fue, diciendo que tenía trabajo, yo casualmente me peiné. Disfruté al ver el pánico en sus ojos cuando notó mi dedo anular desnudo. Liggy me había desafiado, y aunque sabía que el problema estaba con Jasper, no podía dejar que ella ganara, no sin hacerla sentir asco primero. Pero aunque Jasper se quedó en casa, no podía soportar estar cerca de él. Sentía que tenía que usar todo tipo de tácticas para mantener a un esposo que ya no estaba enamorado de mí, como si estuviera luchando por su afecto contra otras mujeres, igual que en esos dramas de palacio. Esa noche, me abrazó con fuerza mientras hablaba sobre el pasado, recordando nuestros primeros días. Incluso dormimos abrazados, su agarre firme. Hasta que, con la boca seca y sediento, dudó y preguntó, Vera, ¿qué pasó con el anillo que te di? Debe que haberlo olvidado en algún lado, respondí. Hubo un largo silencio antes de que la voz de Jasper lo rompiera, está bien. Si se perdió, se perdió. Te haré otro. De repente, un escalofrío recorrió mi cuello. Bajé la cabeza, el ala de diamante en el colgante del collar captando la luz. Jasper giró mi cuerpo, sus ojos llenos de ternura. Vera, feliz aniversario. El collar que querías, lo conseguí para ti. Era el collar de alas de ángel que Liggy había usado. Cerré los ojos y tarareé, fingiendo dormir, dándole la espalda. Tal vez el aniversario estuvo demasiado lleno de altibajos hoy, y Jasper no volvió a hablar. Simplemente me abrazó fuertemente desde atrás. Antes de quedarme dormida, parecía escuchar su susurro, Vera, sé buena. Tienes que quedarte conmigo para siempre, nunca me dejes, y su, para siempre, duró solo unas horas. Me desperté cuando Jasper se levantó silenciosamente de la cama en medio de la noche. Cerré los ojos, escuchando cómo se vestía a tientas en la oscuridad, luego salió de la habitación. Liggy parecía haber estado esperando mucho tiempo abajo. Tan pronto como apareció, se lanzó a sus brazos. Observé en silencio por un rato,
luego me quité el collar del cuello y lo tiré a la basura antes de dirigirme al dormitorio de invitados al lado. Estaba sucio. Demasiado sucio. Una vez que se fue, ya no pude seguir con la farsa. Al día siguiente, recibí un mensaje de Jasper. Decía que tenía que irse de viaje de negocios, y su tono era cauteloso. Lo siento, esposa. Este viaje de negocios se decidió de repente. Es un asunto urgente. Cuando regrese, me quedaré contigo mientras esperas al bebé. No iré a ningún lado, solo estaré a tu lado. Esposa, sé buena y espérame en casa. Respondí, el trabajo es lo más importante. No te preocupes por nada. Cuando regreses, tengo una gran sorpresa para ti. Su teléfono estaba lleno de fotos de él sosteniendo la mano de Lily en el avión. El hombre era alto y delgado, mientras que la mujer era pequeña, parecía una pareja enamorada, envueltos el uno al otro. Apagué la pantalla, saqué las fotos que habíamos tomado a lo largo de los años y las trituré en la destructora de papel. También hice que las personas que había organizado con anticipación vinieran a nuestra casa y destruyeran todo en nuestra habitación que pudiera considerarse un recuerdo. Las tazas de cerámica hechas a mano que habíamos hecho juntos. Los trofeos de los proyectos que hicimos juntos en la escuela. La silla mecedora hecha a mano que él había hecho para mí. Incluido el cuarto del bebé que ya habíamos decorado. Podríamos haber comprobado si el bebé era niño o niña, pero Jasper no quiso. Dijo que quería esperar hasta dentro de 10 meses para verlo por sí mismo. Así que, se decoraron 2 habitaciones para bebés. La rosa era para una hija, y la azul era para un hijo. Pero ahora, se estaban convirtiendo lentamente en ruinas frente a mí, junto con todas las esperanzas para nuestro bebé. Después de notificar a la sirvienta que no necesitaba trabajar en los próximos días, me fui. Mientras conducía, una cuenta extranjera me envió un mensaje: ¿estás segura de esto? Sí. Volveré para estar contigo. Esas 5 palabras, y todas las quejas de estos días, salieron como una inundación. Las lágrimas inmediatamente llenaron mi rostro. De acuerdo. La noche cayó, y Jasper estaba apoyado en la ventana, fumando. La enfermera en la habitación del hospital le recordó: «Señor, no se permite fumar en la habitación». Jasper asintió, apagando el cigarro con los dedos. «¿Cómo está?» «No hay problemas. La cirugía se puede hacer mañana, solo no sexo durante el periodo de confinamiento, sin exposición al viento. Eres joven, así que te recuperarás rápido». La enfermera terminó y se fue. Los ojos de Lily estaban rojos, y su rostro pálido mientras lo llamaba Jasper. Había olvidado la arrogancia que sentía cuando le envió a ver el informe de la revisión del embarazo, y ahora solo quería preguntarle si podía mantener al bebé. Quería decirle que no estaba con él por dinero. Pero antes de que pudiera hablar, fue interrumpida. «Te daré el dinero por adelantado. Esta cantidad será suficiente para que vivas sin preocupaciones el resto de tu vida. No me contactes de nuevo». La expresión de Jasper estaba fría, ya no era el hombre gentil que ella conocía. Parecía ver su deseo persistente de enredarlo, y se inclinó para agarrar su cara, su agarre tan fuerte que dejó 2 marcas rojas en su piel. «Te dije las reglas desde el principio, Lily. Si eres obediente, te quedarás en la capital. De lo contrario». Él resopló, y la amenaza tácita flotó en el aire. Lily tembló, recordando de repente las maneras despiadadas de Jasper. Fue el amor que le mostró durante este tiempo lo que la hizo imaginar que podría haber algo más. Olvidó que solo era una mascota que él mantenía. Su verdadero corazón estaba con esa mujer, Vera. «Está bien. Tendrás la cirugía aquí. Xiao Bu se encargará del seguimiento contigo». Jasper se levantó, listo para irse. Lily seguía atónita cuando de repente pensó en la provocación que había hecho hacia Vera. ¿Y si Jasper lo descubría? Rápidamente extendió la mano y agarró la manga de su abrigo. «Jasper, son los últimos días. Puedes quedarte conmigo. Este es nuestro hijo, no podemos despedirnos juntos». Lily levantó su rostro,
sus mejillas mojadas con lágrimas lastimosas. Pensaba para sí misma, al menos podía retenerlo aquí unos días más. Una vez que obtuviera el dinero y mejorara su salud, se iría. Desaparecería por completo, para que incluso si Jasper descubría que ella había expuesto su aventura a Vera, no pudiera encontrarla. Jasper bajó la cabeza para mirarla. En ese momento, Lily se parecía a Vera de entonces. Vera, a los 17 años, ya era muy hermosa. Tenía una belleza impresionante, llamativa, pero también era frágil y sensible. Era el tipo de mujer que fácilmente despertaba malas intenciones en los hombres, así que, por primera vez, el joven maestro, siempre tan orgulloso, se había centrado en alguien. De hecho, había sabido sobre la situación familiar de Vera desde el primer día que se mudó. Su familia era demasiado conocida en el edificio, incluso el perro del vecino la evitaba cuando pasaba. La razón era simple, ella tenía un padrastro violento y problemático, que bebía y luego golpeaba a su madre y a ella. A menudo se escuchaban gritos de agonía provenientes de su apartamento. Después de que la policía y la Federación de Mujeres intervinieron varias veces, ya no se presentaron. Pero a pesar de todo esto, Vera se dedicaba a alimentar a los gatos callejeros abajo y le llevaba medicina cuando se lastimaba por causar problemas afuera. Era una chica tan bondadosa, casi hasta el punto de ser una santa. Siempre fue clara con sus deudas y rencores. Si alguien le hacía mal, hacía que desearan no haber nacido. Si alguien la ayudaba, nunca olvidaba el favor. Así que, cuando su apartamento volvió a resonar con el sonido de los gritos de una mujer, pateó la puerta y entró. Lo que vio fue aún más impactante de lo que los vecinos habían descrito. En todo el tiempo que había vivido allí, nunca había visto a la madre de Vera, pero ahora, finalmente la vio. Su madre estaba delgada y llena de moretones, pero ni eso podía ocultar su notable belleza. Vera se parecía a ella. Pero en ese momento, ella estaba tirada en el suelo, su vientre hinchado recibiendo la peor parte de los golpes del hombre. Vera se aferraba desesperadamente a la pierna del hombre, tratando de alejarlo, pero fue pateada. El hombre seguía maldiciendo: «Te casaste conmigo y ahora quieres escapar para encontrar a un hombre rico. Maldita perra. ¿Quieres huir? Primero te mataré a ti, luego mataré a la pequeña puta que llevas dentro». A pesar de que había presenciado muchas facetas feas de las personas durante ese tiempo, nada se comparó con la furia que sentí entonces. Prácticamente rugió mientras corría hacia el hombre, y se enzarzaron en una feroz pelea. Al final, el hombre terminó con 3 costillas rotas y la pierna fracturada. El padre de Jasper tuvo que gastar dinero para apaciguar la situación. El hombre quedó aterrorizado, y durante mucho tiempo después, la vida de Vera y de su madre mejoró considerablemente. La vi sonreír más, su rostro iluminado de alegría. Al ver la sonrisa de Vera por primera vez, Jasper experimentó lo que solo pudo describir como un latido en el corazón. Poco después, la madre de Vera, que antes nunca salía de casa, empezó a salir apoyándose en su vientre. Cada vez que los veía juntos, los invitaba amablemente a cenar. Pero una noche, las cosas en su hogar volvieron a torcerse. Jasper salió corriendo descalzo, sin molestarse siquiera en ponerse los zapatos. Esta vez, la situación fue mucho peor que antes. Los melocotones yacían esparcidos por el suelo, aplastados bajo los pies, como la alegría que una vez floreció para Vera en su fugaz verano. La madre de Vera y su padrastro yacían en un charco de sangre cerca, y Vera, temblando, estaba sentada inmóvil en la esquina de la habitación, sosteniendo un melocotón en las manos. Parecía un diente de león en el viento, frágil y a punto de ser arrancado. Esa fue la primera vez que el orgulloso joven maestro sintió miedo. Temblando, se acercó a ella y la acunó en sus brazos, su voz suave y reconfortante mientras trataba de consolarla. Fue entonces, cuando ella lloraba desconsolada en sus brazos, que Jasper se enamoró verdaderamente de la desafortunada chica. En cuanto a Lily, la primera vez que Jasper la vio, ella era apenas una adolescente, arrastrada con cuerdas hacia un hombre de mediana edad, cojo y lascivo. Sus ojos estaban apagados, su expresión entumecida.
En un instante recordó a la temblorosa Vera apoyada contra la pared aquella noche. Las dos eran como jazmines delicados, brotando del fango. En ese momento, su corazón se ablandó por la compasión. Pero era solo lástima, porque todo su corazón pertenecía a Vera. Al pensar en ello, su mirada se suavizó y murmuró, «Está bien». En los días siguientes, Jasper siguió pasando tiempo con Lily, como lo había hecho antes. En los últimos días pensó en darle a esta joven que lo admiraba un poco más de atención, como si fuera su último acto de bondad. Pero, de algún modo, sin importar lo que hiciera, la cara de Vera seguía apareciendo en su mente. Pensó en ella llorando en la habitación oscura y estrecha. Pensó en ella atendiendo en silencio sus heridas, incluso cuando estaba atrapada en el vórtice de sus propios miedos. Pensó en ella, temblando pero obediente, acostada debajo de él a pesar de su miedo a los hombres debido a su padrastro. La extrañaba. Especialmente cuando vio a Lily siendo sacada del hospital, su anhelo alcanzó su punto máximo. En ese momento, el rostro de Lily estaba pálido, su cuerpo encogido en la bata de hospital vacía como una flor marchita. Jasper no pudo evitar preguntarse, ¿experimentaría Vera ese dolor cuando diera luz? Pensó, no importaba. Él estaría a su lado, la abrazaría y le daría el mejor cuidado durante los meses posteriores al parto. Pensó, este sería su único hijo, y nunca dejaría que Vera sufriera de nuevo. Pero los mensajes entre ellos seguían atorados en el día en que le dijo que estaría fuera de viaje de negocios. Y Vera le dijo que el trabajo era lo más importante. Estos días, realmente había estado abrumado con los asuntos de la empresa y la cirugía de aborto de Lily. Lo que le dejaba poco tiempo para contactarla. Y Vera tampoco había buscado contacto. De repente, Jasper se dio cuenta de que el comportamiento de Vera en su tercer aniversario era extraño, como si supiera algo. Una ola de inquietud lo invadió. Rápidamente le envió un mensaje a Vera, sin siquiera escuchar a Lily llamándolo. No fue hasta que la pantalla del chat mostró, escribiendo, que, después de una larga pausa, llegó un mensaje. Estoy bien, y el bebé también. Concéntrate en tu viaje. Su corazón finalmente se calmó. Se giró hacia Lily. ¿Qué acabas de decir? Lily sollozó, sus ojos ligeramente rojos, presionando su rostro contra la palma de Jasper. Jasper, estos últimos días, ¿podrías quedarte conmigo? Por favor. Jasper no respondió, solo dejó su teléfono. El día que Lily fue dada de alta del hospital, Jasper con entusiasmo hizo que su asistente reservara boletos de regreso a Beijing. Antes de abordar, llamó a Vera. Su voz aún era suave cuando le dijo que la recogería en el aeropuerto. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Espera en casa, cariño. Han pasado 6 meses, no corras demasiado. Tengo regalos para ti. Antes de colgar, de repente tuvo un pensamiento fugaz y llamó su nombre. Vera. Ella respondió con un simple Te amo. Había sido tan difícil en los últimos años. Había dejado el apoyo de la familia Jasper, luchó por empezar su propio negocio y luchó por recuperar su posición en la ciudad. Había soportado incontables insultos, lo llamaron tonto por perder la posición de heredero de la familia Jasper por una mujer. Lo compararon con el bastardo que heredó la fortuna familiar. ¿Quién era él? Había sido el hijo favorecido. El príncipe heredero de la familia Jasper, el objeto de la adulación de todos. Pero su dignidad y orgullo habían sido pisoteados en el suelo para que ese bastardo pudiera caminar sobre ellos. Esos jóvenes ricos que antes despreciaba habían estado ansiosos por complacer a ese bastardo, dejando que su empresa se deslizara hacia la ruina. Así que había sido irracional, resentido con Vera, incluso odiándola por hacerlo perder la razón y abandonar todo. Con el paso del tiempo, no había dicho esas 3 palabras con tanta sinceridad en años. De repente, su corazón latía rápidamente, como un joven, ansioso por su respuesta. Pero después de un largo silencio, su rápido latido se desaceleró, y la sonrisa que se había formado en sus labios se desvaneció. Finalmente, ella respondió con un suave La llamada terminó.
El calor se desvaneció, y su sonrisa se volvió rígida. Pero no importaba. Lo único que lamentaba era a Lily. Una vez que regresara, podría borrar todas las huellas de eso. Y Vera nunca lo sabría. Aún serían tan afectuosos como antes, y pronto, darían la bienvenida a su bebé. La imagen de una familia armoniosa apareció en su mente, y su expresión se suavizó. Cuando bajó del avión, Beijing estaba lloviznando. El aire parecía llevar un presagio. Como si algo importante estuviera a punto de ser arrancado de su vida. Tratando de quitarse ese pensamiento, Jasper se obligó a presionar el acelerador. Empujando el coche más rápido. Más rápido, pensó. Una vez que dejara a Lily en la escuela, iría a casa a buscar a Vera. Me pregunto, ¿qué estará haciendo ella ahora? Estará leyendo tranquilamente en el sofá, o quizás recortando las pocas plantas que atesoraba en el balcón. O tal vez estará caminando cerca de la puerta, sosteniéndose el estómago, esperando. Van. El impacto repentino llegó demasiado rápido. Instintivamente se giró para proteger a Lily. Después de todo, ella acababa de traerle un hijo. Y si la colisión hubiera sido grave, su vida podría estar en riesgo. La lluvia, junto con su ánimo inquieto, hizo que el coche chocara por detrás. Su coche chocó fuertemente contra la parte trasera del coche adelante. Jasper sabía que era su culpa, pero ¿quién era él? El heredero de la familia Jasper, criado para nunca admitir sus errores. Una vez que confirmó que Lily no estaba herida, llamó a su asistente, dándole instrucciones para manejar la situación como siempre lo hacía. Quería darle una pequeña lección a esa persona desafortunada que le había traído tanta desgracia. Colgando, Jasper salió del coche con el rostro frío. Lily, asustada, lo jaló, siguiéndolo afuera. La lluvia se hizo más fuerte. Jasper se quitó el abrigo y lo cubrió sobre la cabeza de Lily, atrayéndola hacia su pecho. Con la intención de revisar quién estaba en el coche adelante. Pero a solo unos pasos, vio algo que quedaría grabado para siempre en su alma. Una mujer abrió la puerta del coche y se desplomó al suelo. Su gran barriga embarazada temblaba por el dolor en su frente. Luego, levantó la cabeza, sus ojos calmados como un lago tranquilo, y ese rostro que tanto había deseado ver apareció ante él. En ese momento, parecía como si toda la sangre se despojara de su cuerpo. El miedo hizo que sus labios temblaran, pero no salió sonido alguno. Cuando desperté en el hospital, las vendas en mi frente estaban cuidadosamente colocadas. En realidad, mi herida no era grave, pero la escena había sido aterradora. La enfermera entró para darme algunas instrucciones, luego salió, pero fue detenida afuera. Jasper estaba esperando junto a la puerta. Su voz era baja cuando preguntó por mi estado, pero no se atrevió a entrar para comprobarlo. Miré hacia abajo, frotando suavemente mi vientre, y lo llamé, Jasper. La pregunta se detuvo abruptamente. Y después de un largo silencio, la puerta se abrió. El traje de Jasper estaba arrugado, aún el que había usado para proteger a Lily de la lluvia, sin cambiar. Forzó una débil sonrisa hacia mí, su voz áspera mientras hablaba, Vera, no malinterpretes, yo. Vamos, veamos a nuestro bebé, lo interrumpí suavemente en su excusa. Para entonces, el clima ya se había despejado, y le sonreí, mi rostro iluminado por el sol. La expresión de Jasper pasó de pánico a dulzura, su mirada fija en mí mientras caminaba lentamente hacia mí. Lo observé cuidadosamente, y finalmente, la culpa en su rostro fue inconfundible. Culpa por engañar a su esposa embarazada. Me hizo reír y no pude evitar reír en voz alta. Jasper recobró el sentido, temblando mientras alcanzaba mi vientre. Su voz casi se ahogó por la emoción. Lo siento, Vera, ayer, me asustaste hasta la muerte. ¿No te dije que me esperes en casa? No lo hice. No pudo terminar, y finalmente presionó su frente contra mi estómago. Si algo te hubiera pasado, ¿qué habría hecho? La atmósfera en la habitación del hospital se suavizó gradualmente, y nos quedamos allí, suspendidos en silencio. El sonido del agua goteando del baño era tenue de fondo.
froté su cabello, una suave pasada tras otra. Como calmando a un perro frenético. Jasper solía tener un mal temperamento, siempre causando problemas, y yo solía hacer lo mismo. Frotando su espalda y su cabello. Pero ahora, al verlo enterrar su cabeza en el pecho de otra mujer, no podía quitarme el asco. El perro traidor, tan repugnante y pegajoso. Sentía que incluso la mano que alguna vez lo tocó ahora se había contaminado. Sin previo aviso, lo empujé. Sonreí mientras encontraba su mirada confundida, hablando claramente, palabra por palabra. Jasper, dile adiós al bebé. Dile que no se reencarne como descendiente de un bastardo como tú en la próxima vida. Jasper perdió el control. Su ropa desordenada, fue sujetado por varios hombres fuertes que había contratado, gritando a todo pulmón. Varias veces, casi se liberó, cargando hacia ellos. Afortunadamente, había preparado todo. Cuando comenzaron mis contracciones, hice que las personas que había contratado para vigilar el lugar lo sujetaran. Mientras observaba mi transformación, su mirada pasó de soca dolor, finalmente asentándose en desesperación. Vera. Vera, estás bromeando, ¿verdad? Me equivoqué. Realmente lo hice. Solo pasé unos meses con Lily, nunca la amé, te amo a ti, solo te amo a ti. Te lo ruego, por favor, este es nuestro hijo. Vera, somos las últimas personas cercanas en este mundo. Este es nuestro hijo. No puedes. No puedes hacer esto. Ah. Ah. Los ojos de Jasper estaban inyectados en sangre, sus emociones fuera de control. Hasta que soltó un sonido que no era humano, un aullido de desesperación. Sí, al final, elegí abortar, eliminar a este niño. Y lo hice frente a Jasper. Podía sentir claramente los fuertes movimientos en mi abdomen a medida que el medicamento hacía efecto. Comenzó a hacer su último esfuerzo. Mi estómago dolía intensamente, mi corazón retorcido. Me levanté temblando de la cama, caminando lentamente hacia él. La calma se rompió cuando tomé su cuello. No, puedo hacerlo, Jasper. Tú y tu padre son personas tan horribles que no merecen tener descendientes. Jasper fue sujetado, arrodillado frente a mí, gritando de dolor. 7 años de conocimiento, 3 años de matrimonio. Y nunca me había levantado la voz. Ahora, sus ojos ardían de odio, una enemistad largamente oculta finalmente aflorando. Saber que me odiaba era una cosa, pero verlo era algo completamente diferente. En ese momento, me sentí desgarrada y absurda. Ese sigue siendo tu hijo. ¿Cometí un error? ¿Qué hizo él? ¿Por qué tiene que ser privado incluso de la oportunidad de nacer? ¿Cómo puede ser tan cruel? No recuerdas a tu madre. Ella murió protegiéndote. Ahora eres madre, Vera. Balbuceaba, tratando de golpear mi dolor más profundo. Pero no me importaba, porque lo sabía. Si mi madre viera esto, estaría feliz por mí, aliviada de que no siguiera el mismo camino que ella. Incluso antes de morir, me dijo, corre. Ahora, finalmente había corrido lo suficientemente lejos de esa sombra. Así que esbocé una sonrisa burlona. Me burlé de él. ¿Qué derecho tienes para acusarme? Esto es culpa tuya, no mía. Mírate, ahora eres como tu padre, un bastardo que engaña a su esposa durante su embarazo. Parece que los genes del mal realmente se transmiten. Y tú, no mereces tener hijos. No soy tu madre, que murió por la traición de su esposo. En ese momento, mi comprensión de él se convirtió en el arma más afilada. Apuntándolo hasta su núcleo. La habitación estaba llena de su respiración frenética y ojos inyectados de sangre. Sentí el dolor en las sienes, pero me mantuve calma. Una enfermera, que corría a revisar, rápidamente me apoyó. ¿Gané? No. En este juego, ambos éramos perdedores. Jasper fue sujetado por varios hombres, arrodillado en el suelo. Giré mi cabeza, ya no mirándolo. Él debería ser el que se arrodillara para despedir a este niño.
Mi estómago comenzó a doler cada vez más, como si todo mi cuerpo inferior estuviera siendo desgarrado. El procedimiento era entregar a este niño muerto. Una enfermera me ayudó a caminar por el baño, guiándome para respirar correctamente con una mano presionada contra mi espalda. Jasper se arrodilló en la puerta del baño. Sus ojos se agrandaron mientras miraba mi vientre, las lágrimas caían incontrolablemente por su rostro. Resultó que realmente le importaba a este niño después de todo. Mi estómago sentía como si estuviera siendo removido por incontables cuchillos romos. El dolor hacía que todo mi cuerpo sudara, centímetro por centímetro. Pero ver a Jasper así, sentí una extraña sensación de satisfacción. Una sensación de hormigueo recorrió mi columna. En algún momento, el doctor entró para revisarme y me puso una inyección para aliviar el dolor. Estaba en agonía, mi boca llena de sangre por morderme demasiado fuerte, pero aún logré hablar lentamente y con claridad. Jasper, pensaste en mí estando embarazada cuando engañaste. ¿Pensaste en este niño? Recuerda, es por tu aventura que este niño fue asesinado antes de que pudiera respirar. La sangre comenzó a gotear por mis piernas, acumulándose en el suelo. Finalmente, con un suave sonido, el niño fue expulsado en una bandeja médica preparada. La mirada de Jasper nunca dejó al niño, su expresión pasó de la desesperación a la insensibilidad. Un sonido, que no parecía humano, escapó de su garganta. Me agaché lentamente y coloqué cuidadosamente al niño, ahora completamente formado con brazos y piernas, en los brazos de Jasper. Jasper, míralo bien, al niño cuya vida fue arrebatada por tu error, para que nunca olvides su rostro en tus sueños. Jasper corrió. Huyó en pánico, tropezando mientras salía, incluso cayendo y arrastrándose fuera de la habitación del hospital. Observando su figura que se alejaba, tomé una profunda respiración. Sabía que tenía problemas psicológicos graves, y había estado buscando tratamiento activamente. Pero después del embarazo, era extraño, esta pequeña cosa que crecía dentro de mí parecía poseer una especie de magia especial. Poco a poco comenzó a sanar mis heridas mentales, y durante mucho tiempo no tuve recaídas. Naturalmente, ya no necesitaba medicación, ni tenía que ver a un terapeuta. Hace una semana, entré nuevamente en la sala de terapia. No iba a buscar tratamiento, sino a compartir el oscuro mes que acababa de pasar con el doctor. Finalmente, pregunté, doctor, ¿qué cree que debería hacer para hacerlo arrepentirse? Mi psicólogo no respondió, y no esperé una respuesta. Como dijo Jasper, él era el que mejor me conocía. Y yo lo entendía de la misma manera. Después de toda la terapia, había aprendido gradualmente cómo contraatacar. Atacar los puntos más vulnerables de alguien en reversa. Pensé, Jasper nunca volvería a tener hijos. Era una castración psicológica brutal. Y era el gran regalo que le había prometido. Pasé una semana en el hospital. Durante ese tiempo, Gigi me llamó. Ya no tenía la arrogancia anterior. Ahora, estaba histérica, exigiendo, ¿qué hiciste? ¿Por qué Jasper tiene fiebre y no come? Vera, maldita mujer, mereces estar en el infierno más profundo. Solo sonreí y le pregunté, escuché que Jasper te obligó a abortar tu hijo. El teléfono se estampó con un fuerte «ban». El octavo día en el hospital, un visitante inesperado llegó a mi habitación. La mujer, vestida de negro, entró y me miró antes de quitarse la máscara y la capucha. Al ver su rostro, pálido y casi translúcido por años de evitar la luz del sol, me ahogué con mis emociones antes de estallar en sollozos fuertes. Esa tarde, fui dada de alta. En el camino al aeropuerto, Jasper me llamó, pero no contesté. Después de un intento, se rindió. Mientras esperaba en el aeropuerto, Wendy se puso su sombrero y máscara, sostuvo su laptop y comenzó a escribir, luego me miró con una sonrisa astuta. Hecho. La miré atónita, sin preguntar qué había hecho. Wendy era mi amiga que nunca se había mostrado antes. Su situación era similar a la mía, la única diferencia era que ella odiaba la luz y las multitudes, mientras que yo las temía.
Solía ser hacker, atrapada y arrestada por infiltrarse en el sistema de una empresa familiar extranjera después de provocarlos. Pero luego fue liberada por la familia y se convirtió en ingeniera de ciberseguridad para ellos. Así que cuando dijo hecho, seguro que no era nada bueno. Los papeles de divorcio han sido enviados. Pronto podrás venir a vivir al extranjero conmigo. Me revolvió el cabello, y yo me giré para mirarla. No sería tan fácil. Jasper era persistente, vengativo. Esta vez, lo sorprendí, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Pero nunca dejaría ir, ya fuera por amor o por odio. Antes de ir al aeropuerto, ya me había reunido con alguien. El actual jefe de la familia Jasper, el medio hermano de Jasper. Conocía bien a Jasper, su orgullo era inmenso. A pesar de que se había hecho un nombre, este hombre, a quien su padre había reconocido como el heredero, seguía siendo el que más resentía en la vida. Nunca aceptaría ser pisoteado por este hombre, le dolería más que la muerte. Cuando Jasper comenzó su negocio, me amaba profundamente, dándome el 20% de las acciones. Ahora, esas acciones habían sido vendidas a su medio hermano. Los dos habían estado luchando con uñas y dientes durante años, cada uno tratando de aplastar al otro. Estaba segura de que esta oportunidad no se le escaparía al medio hermano. Solo cuando se enfrentaran podría ganar algo de tiempo para recuperarme. Y reunir el dinero que necesitaría para sobrevivir en el extranjero. Después de ir al extranjero, me tomó mucho tiempo recuperarme. El aborto de 6 meses había dañado gravemente mi cuerpo. Durante este tiempo, finalmente entendí lo que significaba el hecho de Wendy. Ella había tomado las fotos y vídeos de Jasper y Lily en la cama, que había accedido desde la computadora de Jasper, los comprimió. Y los envió a cada uno de los socios comerciales y empleados de la empresa de Jasper en intervalos programados. También me envió en secreto los mensajes provocativos que Lily había enviado. La empresa de Jasper ya estaba en caos por las acciones que vendí a su medio hermano. Y estos materiales solo empeoraron su situación. Incluso en este punto, no había dejado de intentar contactarme. No importaba cuánto Wendy intentara bloquearlo, de vez en cuando aún aparecían mensajes en mi teléfono. Vera, ¿dónde estás? No me divorcio, me equivoqué. ¿Podemos volver a como éramos? Vera, te amo. No te dejaré ir. Te encontraré. Vera, sé dónde estás. Una vez que termine aquí, iré a buscarte y te llevaré a casa. Vera, sé lo que hizo Lily. Ella ya se fue, nadie se interpondrá en nuestro camino. En la foto, Lily está llorando, con las manos atadas. Las personas que están junto a ella son familiares de la información que Wendy me envió, la abuela de Lily, su padre, su madrastra. Y el hombre que casi fue su esposo años atrás, el viudo. Temblé mientras terminaba de leer los detalles. Wendy tomó el teléfono de mis manos y me limpió el sudor de la frente con una toalla. Desde el aborto, había estado sudando frío. Mi cuerpo temblaba. En ese momento, incluso mi corazón comenzó a enfriarse. Ella me ayudó a sentarme. Hice sopa. Vamos, comamos. Asentí débilmente, y ella soltó una risa fría. Parece que las cosas aún no están lo suficientemente caóticas, todavía tienes energía para coquetear. Dicho esto, regresó a su habitación, sacó su computadora portátil y se sentó en la mesa del comedor. Comes primero, yo agregaré un poco más de combustible al fuego. Antes de que pudiera moverse, le agarré la mano y negué con la cabeza. No lo hagas. Él ya está en su punto de quiebre. Ese bastardo hijo no le dará oportunidad de recuperarse. No valía la pena que ella tomara el riesgo otra vez. Pronto, las cosas tomaron otro giro. Lily logró escapar y declaró públicamente que había sido engañada. Tanto en cuerpo como en alma, sin saber que Jasper estaba casado. Mientras tanto, Jasper publicó los registros de chat que Wendy le había enviado, exponiendo las mentiras de Lily. Ellos dos empezaron a destrozarse mutuamente. El traidor finalmente será traicionado. Una vez que me sentí mejor, le pedí a Wendy que me ayudara a planear una ruta para poder salir a caminar.
Con más de 20 años, nunca me había aventurado sola de esta manera. A partir de ahora, siempre estaría sola. Sabiendo mis intenciones, Wendy planeó una ruta que abarcaba una gran distancia. Una ruta tan amplia que Wendy incluso me advirtió que Jasper me estaba persiguiendo. Pero a pesar de mi itinerario, nunca una sola vez se cruzó en mi camino. Durante este tiempo, la distracción de Jasper llevó a que su empresa fuera consumida por completo por el bastardo hijo. Wendy me envió una foto del borracho, desmayado en la calle. Desordenado, derrotado. Casi había terminado. El día que regresé a la capital, estaba nevando. El viento frío me golpeó en el momento en que bajé del avión. Y por un breve momento, sentí como si hubiera cruzado a otro mundo. Cuando me fui, llevaba conmigo todo el dolor de mis heridas. Unos pocos meses después, al regresar aquí, ya me había transformado en alguien diferente. Ya no era sensible, retraída y temerosa de la gente. Ahora mantenía a todos a distancia. Cuando vi a Jasper nuevamente, fue porque había organizado una cita para discutir nuestro divorcio. Había perdido mucho peso, su cabello ya no estaba tan meticulosamente arreglado como solía ser. En el momento en que me vio, sus ojos se fijaron en mí, incapaz de apartar la mirada. Los meses que habíamos vivido habían sido demasiado, y ambos estábamos tranquilos. La escena en el hospital parecía haber sucedido en una vida pasada. Una vez que nos sentamos, empujé el acuerdo de divorcio recién redactado sobre la mesa. Mi parte de las acciones ya se había convertido en dinero. La empresa de Jasper se había ido, y no había necesidad de más disputas sobre la propiedad. Esta vez, solo quería el divorcio. Jasper no miró el acuerdo. En cambio, se agarró el cabello con angustia, su voz temblorosa: solo cometí un error que todo hombre comete. ¿Cómo llegamos a esto? Me acosté con alguien más. Tan pronto como terminé de hablar, Jasper se congeló, como una muñeca rota. Su boca se movió, pero no salió sonido alguno. Sus ojos estaban llenos de desesperación, sus ojos enrojecidos se llenaron de lágrimas que caían, una por una, sobre la mesa. Rara vez lloraba. Las únicas 2 veces que lo vi llorar fueron en el hospital la última vez y hoy. La primera vez, lloró inconscientemente, abrumado por el shock y la desesperación. Pero esta vez, mientras las lágrimas caían, la secó, su mano presionada contra su pecho, temblando durante un largo rato antes de levantarse tambaleándose. Extendió la mano para agarrar la mía. Está bien, Vera, está bien. Podemos reconciliarnos. No divorciarnos, cambiaré, no habrá nadie más de ahora en adelante. Me levantaré rápidamente y te daré una buena vida. Solo aparté mi mano de la suya, rompiendo fríamente su delirio. Se acabó, Jasper. No tienes oportunidad de levantarte de nuevo porque tu espíritu ya está roto. No nos reconciliamos, no después de que me engañaste. Jasper se desplomó de nuevo en su asiento. Claro, no me acosté con cualquiera. Sabía que su orgullo había sido roto hasta el punto de no retorno. Y causarle dolor se había convertido en mi especialidad. Efectivamente, ya no podía ser el mismo hombre orgulloso que iba a cualquier extremo para conseguir lo que quería. En cambio, seguía enfatizando lo bien que había sido conmigo, insistiendo que solo fue un error. Sabes, Jasper, que no solo los hombres se sienten atraídos por las cosas nuevas. Las mujeres también. ¿Crees que nunca me canso de los mismos platos? No me aburro de una sala de estar que nunca cambia. Yo soy solo más moral que tú, condimento mi comida cuando me aburro, o cambio un poco la decoración. Nunca pensé en vivir en la casa de otra persona. ¿Lo hiciste tú? ¿De verdad fue porque Lily te recordó al viejo yo? Al final, Jasper firmó el acuerdo de divorcio. Antes de irme, dije una última cosa. Por cierto, Jasper, les dijiste a tus amigos que estaba embarazada de 6 meses, con la barriga tan grande. ¿Qué habrías hecho si hubieras descubierto tu affair? ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Lo dije y salí por la puerta sin mirar atrás a Jasper. No le dije que la Vera dócil y tímida que él pensaba conocer era en realidad la más terco de las dos, igual que él,
guardando rencor. Esa noche, entre los duraznos dispersos, mi padrastro había golpeado a mi madre. De hecho, mi madre no se había herido gravemente, fue salvada por mí cuando lo empujé en pánico, haciendo que su cabeza golpeara el borde de una mesa. Desafortunadamente, murió, y mi madre aún no pudo ser salvada. La razón por la que ese hombre atacó a mi madre esa noche fue porque ella había invitado a Jasper a cenar, y el joven rebelde le había amenazado verbalmente a ese bastardo. Sabía que Jasper quería protegernos, pero casualmente atrapó a ese bastardo borracho. Ese hombre, ya descontento con ser reprimido por Jasper, se volvió aún más violento después de ser amenazado mientras estaba borracho. Después, traté de odiar a Jasper. Pero sabía que sus intenciones eran buenas, y realmente nos ayudó. Durante esos días oscuros, fue él quien se quedó conmigo, ayudándome a superarlo. Pero cualquiera podía mencionar mi familia desafortunada, pero él no podía hacer una broma al respecto. Porque confiaba en él, lo amaba. Al final, sin embargo, también contribuyó a mi desdicha. Así que cuando convirtió mi dolor en una fuente de diversión, contándoselo a Lily y a esos jóvenes maestros, selló nuestra destrucción mutua. Al principio, Jasper no podía recordar bien cómo era la vida después del divorcio. Tropezaba a través de sus días en un aturdimiento borracho. Lo único que recordaba claramente era un día cuando salió borracho de un bar y casi choca con alguien. Pero antes de que pudiera acercarse, los guardaespaldas de la persona lo empujaron. Probablemente era solo algún heredero consentido de la alta sociedad. Se rió burlonamente. Cuando aún era el heredero de la familia Jasper, salir siempre era un espectáculo como este. Incluso más grande, de hecho. Si alguien se hubiera acercado a chocarse con él así, ya fuera borracho o sobrio, lo habrían golpeado sin dudarlo. Así que se quedó allí, esperando que alguien lo golpeara. Mientras tanto, agarró una botella y tomó otro trago. Sin embargo, después de esperar lo que parecía una eternidad, nunca sintió el dolor que esperaba. Se frotó el entrecejo, a punto de murmurar, «Si no vas a golpearme, me voy», cuando la persona rodeada de admiradores caminó hacia él y se detuvo justo frente a él. El hombre era joven, con una cara que se parecía a la suya. Jasper lo reconoció casi al instante. En ese momento, no podía explicar bien las emociones que lo inundaron. Desordenado. Humillado. No. Más exactamente, en ese momento, sintió que preferiría estar muerto. Sostuvo la botella tan fuerte que sus manos temblaron. El bastardo solo le echó un vistazo desde arriba, murmurando, «Nada impresionante», antes de girarse con su séquito y alejarse. A lo lejos, el gerente del bar se encontraba en la entrada, sonriendo con una sonrisa aduladora. Jasper tomó otro trago, el sabor de «nada impresionante» permaneciendo en su boca. Sí. Para ese bastardo, eso es todo lo que era ahora. Era deslumbrante, rodeado de gente. Pero mientras pensaba en ello, sus ojos comenzaron a arder nuevamente. Buscó su teléfono, marcando instintivamente ese número que conocía de memoria. Simplemente sentía que ella debía estar a su lado, como siempre lo había estado. El otro lado respondió rápidamente, pero era la voz de un hombre. Por un momento, Jasper sintió como si su corazón hubiera dejado de latir. Vera ya tenía a alguien más. Eso significaba que pronto comenzaría una nueva relación. El otro lado dijo «hola» varias veces, probablemente dándose cuenta de que no había respuesta, antes de colgar. Pero nunca tuvo el valor de llamar de nuevo. Vera tenía razón. Su orgullo se había roto el día que estuvo en el hospital. Todo se había acabado. No podía volver. No al lugar que una vez tuvo, ni a la persona que una vez amó con todo. Dejó caer la botella y lentamente se puso de pie, tambaleándose mientras tropezaba hacia una sombra en la distancia.